dar esas herramientas porque esas herramientas facilitan bastante el desarrollo. Ya, si quieren lo aprenden, si quieren lo dejan así nomás y ustedes ven cómo lo resuelven, ¿no? Esto le va a servir tanto para la parte del examen como para laboratorio que vamos a hacer, para el próximo laboratorio que van a hacer esta semana. Y los ejercicios, ¿no? Los ejercicios que se va a dejar, hoy día tendría que dejarse el ejercicio. Ya eso lo vemos al final de clase. Si es que hoy día, claro, hoy día dejamos el ejercicio para que lo entreguen el día viernes. Y el segundo ejercicio, ¿no? Este, antes de ver los problemas, mire, esta parte, les repito, es básicamente es control, la parte de control. Estos temas de estabilidad y compensación es control, pero la realimentación requiere el análisis de estabilidad y también compensación. Esos dos temas requiere la realimentación. Como estamos haciendo realimentación, entonces tenemos que tocar estos dos temas obligatorios. No lo vamos a tocar, yo no lo sé, no se va a tocar a profundidad. Lo que necesitemos nada más, lo que estamos viendo, eso es suficiente. Y vamos a desarrollar problemas hoy día. Si es necesario, el día viernes también volvemos a hacer más problemas si fuera necesario, ¿no? Pero antes de pasar al siguiente tema. El siguiente tema es amplificadores operacionales, que vendría a ser ya la tercera parte. Eh, el, 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 el examen ya está por venirse, el segundo examen. Básicamente sería realimentación y esta parte de estabilidad y compensación. ¿Ya? La tercera parte veremos operacionales. Va a ser más fácil ver el operacional si entendemos esta realimentación. Entonces, antes de empezar a hacer los problemas, hay un tema que tal vez va a ser necesario para, para resolver algunos problemas que tenemos dentro de la realimentación. Este, este tema es de compensación Miller. Vamos a verlo entonces. Compensación Miller. Esta compensación aplica el teorema de Miller para compensar un sistema, un amplificador realimentado. Entonces, tenemos aquí un amplificador. En realidad estos temas su teoría no es nada complicada, es fácil. Yo creo que los problemas, la aplicación ahí un poco que se complican, ¿no? Pero en la teoría no tenemos mucho problema. Este es un amplificador P1, B2, más, menos. Aquí vendría
Este nos va a representar el amplificador diferencial. Este amplificador, la segunda etapa es un amplificador de gran ganancia. Normalmente los amplificadores que tienen alta ganancia tienen realimentación negativa, perdón, tienen ganancia negativa, ¿no? Tienen un desfasaje de 180. Y aquí la etapa de salida. La etapa de salida solamente casi no tiene realimentación, ¿no? Esta etapa de salida se utiliza para poder acoplar la carga. La carga generalmente es baja, de baja resistencia, y esa etapa de salida hace el acoplamiento al amplificador para que esa resistencia de carga no afecte a la ganancia del amplificador. Entonces, para la compensación Miller, lo que se hace es colocar aquí un capacitor. A este capacitor lo vamos a llamar CF, de realimentación, de feedback. Es un capacitor de realimentación. Este capacitor, si se dan cuenta, fíjense, no va en el amplificador diferencial, no va en la etapa de salida. Este capacitor Miller está en el amplificador de alta ganancia, en la segunda etapa. Este tiene una ganancia, y hemos visto, el amplificador diferencial. La etapa de salida tiene otra ganancia, y por supuesto el amplificador de alta ganancia que está en la parte intermedia. ¿Está bien? Entonces, según el teorema de Miller, dice que esta capacitancia de realimentación CF se puede descomponer en dos capacitores. O sea, si se dan cuenta, estamos realimentando el amplificador de alta ganancia. Entonces, lo que hace Miller es descomponer este capacitor Miller, perdón, este capacitor de realimentación, lo va a descomponer en dos partes, de manera que la entrada y la salida no van a estar no vamos a tener se va a aislar la entrada y la salida. Ahorita tiene la entrada y la salida del segundo amplificador están conectados a través de este capacitor de realimentación, ¿no es cierto? Entonces, el Miller lo que hace es descomponer este capacitor de realimentación en dos partes, uno para la parte de salida y otro para la parte de entrada. Y con eso aísla la etapa de salida de la etapa de entrada. Eso facilita bastante el análisis. Este teorema de Miller lo han tenido que ver tanto con resistencias, también se puede hacer ese tipo de desacoplamiento, también con capacitancias, en un análisis de alta frecuencia en la primera parte, o sea, en el circuito electrónicos 1. Ahí tenían que ver esto. Ahora, esto mismo se puede aplicar a la realimentación, a la estabilidad y a la compensación. Esto es más para compensación, ¿no? Que tiene que ver con estabilidad, pero es más para compensación. Entonces, al descomponer este CF en dos partes, uno para la entrada y otro para la salida, el capacitor de la entrada va a tener este valor. ¿Ya? 1. El capacitor de realimentación se convierte en un capacitor Miller en la entrada de este amplificador, que va a tener como valor el capacitor multiplicado por 1 más la ganancia A de ese amplificador. Este capacitor Miller va a generar entonces un polo
en el amplificador, en el segundo amplificador, ¿no es cierto? Vamos a poner aquí, este que tenga ganancia a 1, este que tenga ganancia a 2, este que tenga ganancia a 3, este sería a 2, corresponde al amplificador 2 nada más, ¿no es cierto? Estamos descomponiendo el capacitor Miller, perdón, el capacitor de realimentación lo estamos descomponiendo en 2. Entonces, en el lado de la entrada va a aparecer esta capacitancia como capacitancia Miller igual a CF por 1 más A2 en la entrada del amplificador 2. Esto lo que va a provocar es, va a generar, mejor dicho, un polo. Un polo en el capacitor 2. En otras palabras, miren, al colocar este CF, si ustedes quitan el CF, voy a poner así, quitamos el CF, sin CF, ¿no? Vamos a tener 3 amplificadores, A1, A2 y A3. ¿Cuántos polos? 3 polos. Polo 1, que genera el amplificador 1, polo 2, que va a generar el amplificador 2, y el polo 3, que va a generar el amplificador 3. ¿Correcto? 3 polos. Al colocar el CF, al colocar ese capacitor en la realimentación, lo que vamos a hacer es no generar un cuarto polo. No. Lo que se hace es, este polo 2 va a moverse a la parte de baja frecuencia. Se va a mover. Vamos a mover este polo a la baja frecuencia. Van a seguir habiendo los 3 polos, solo que el polo 2 se va a mover a la baja frecuencia, convirtiéndose en el polo dominante. Ese es lo que provocamos con la compensación Miller, ¿ya? Polo dominante. Por lo tanto, este nos va a compensar el sistema. Ese polo dominante, o sea, ese polo P2 que se va a mover a la baja frecuencia, va a estar dado entonces por P2 igual a 1 sobre 2pi R2 por Cm. Ahí se va a mover el nuevo polo, el polo 2, mejor dicho. Se va a mover a este lugar, a esta posición, donde R2 correspondería a la resistencia de salida del amplificador 1, resistencia de salida del amplificador 1, hay que calcular, ¿no? La resistencia de salida del amplificador 1, en paralelo con la resistencia de entrada del amplificador 2. Ya que entrada del amplificador 2. Ya que como el capacitor CF lo hemos dividido en 2 partes, ya está desacoplado la entrada y la salida. Entonces este R2 va a corresponder a la resistencia equivalente del paralelo de la resistencia de salida del 1 en paralelo con la resistencia de entrada del 2. Entonces hay que calcular esas dos resistencias. El paralelo a esos dos nos representa el R2. Y el Cm es el capacitor Miller, calculado por esta ecuación, donde vamos a moverla, ¿no? Fíjense, Cm está creciendo. Está creciendo en la cantidad de 1 más A2. Aquí está en la fórmula. Si ustedes ven en la fórmula, Cm va a ser igual al Cf que hemos colocado ahí por 1 más la ganancia A2. Esa ganancia A2 es bastante elevada, ¿no? Es porque este es el capacitor de alta ganancia, perdón, el amplificador de alta ganancia. Entonces A2 es alto.
bueno, más 1, a 2, más a 2. Está prácticamente a 2 veces la capacitancia que colocamos ahí. ¿Ya? Es la capacidad. Al elevarse el capacitor Miller, la frecuencia del polo disminuye, ¿no es cierto? Es decir, se va a la baja frecuencia. Eso es lo que ocurre. En forma gráfica, sería el efecto que produce este capacitor, esta compensación Miller, más o menos sería de este tipo. Ya saben que trabajamos nosotros con los Bode, diagramas de Bode. Hay otras herramientas de control. Si ustedes desean, pueden utilizar esas otras. No es este, esencial, no es la única forma de analizar esta respuesta, esta compensación. Pero Bode es el más sencillo de comprender todo eso. Entonces tenemos tres ganancias. Polo 1, polo 2, polo 3. Uno, ahí hay dos, ¿no? Faltaría 1, 2, 3, falta uno. Ya, más o menos. Tres polos. Acá tendríamos el polo. Para comprender un poco mejor esto, vamos a colocar acá el polo 2, como que el polo 2 es el más dominante. Este que es el polo 1. Esta posición es múltiple, y acá que está el polo 3. Eso va a depender de los capacitores internos del- del- de los amplificadores, ¿no? Estos polos. Vamos a poner que está el polo 2 como el dominante. Entonces, ¿qué es lo que? Y la fase sería la siguiente. Hasta el polo 2 sería 0. Tenemos ganancia 0. Acá empezaría a bajar a 45 grados. Se estabiliza en 90 grados. En el polo 1 vuelve a bajar a 90 a menos 180 grados. Y en el polo 3 vuelve a bajar a menos 270 y se estabiliza, ¿no? Esa sería la respuesta de la fase, y esta sería la ganancia. La ganancia puede estar en decibelios o puede estar en valores absolutos, ¿no? No hay problema. Esta es la frecuencia. La frecuencia siempre trabajamos nosotros en hertz, no en radianes por segundo, sino en hertz. Eh, Al mover el polo 2, como el polo 2 estamos afectando, ¿no es cierto? Al moverlo al polo 2 a la baja frecuencia, vamos a moverlo a la baja frecuencia este. El polo 2 inicialmente está acá, sin el capacitor Miller. Aplicando sin el capacitor de realimentación. Aplicando el capacitor de realimentación CF y utilizando el teorema de Miller, hemos visto que se va a crear un capacitor Miller en la entrada de ese amplificador, que va a ser igual a CF por 1 más la ganancia. Por lo tanto, este polo se va a mover. Vamos a suponer que se mueva aquí. Entonces, esta sería la ubicación del polo 2. ¿No es cierto? Estamos moviendo el polo 2. No estamos creando otro polo. Estamos moviendo. Al mover este polo 2, ¿qué es lo que va a suceder cómo va a cambiar nuestro bode en ganancia?
La ganancia sería de esta forma. 1. Luego desciende con 20 decibelios por década hasta el polo. Bueno, vamos a suponer, tiene que estar en paralelo, 20 decibelios por década hasta el polo 1. Vamos a suponer que está por ahí, ¿no? Porque en realidad, mire, si lo ponemos en forma paralela, tendría que estar ahí. Si quiere, lo podemos poner ahí. Y después vendría, perdón, hasta acá sería. Después vendría el efecto del polo 1, otros 20 decibelios y otro 20 paralelo. Vamos a suponer que esté en paralelo y que viene hasta acá, ¿no? Vamos a suponer. Luego viene el efecto del polo 1 y luego el efecto del polo 3. ¿Eh? ¿Qué es lo que ha sucedido? Fíjense, la frecuencia de corte acá está. 20 decibelios, ¿no es cierto? Al trasladar este polo allí, ¿qué hemos ganado con eso? Si se refiere a compensación, es decir, estamos, al sistema lo podemos hacer estable, un sistema inestable lo podemos hacer estable. Entonces, el margen de fase, ¿cómo quedaría? Hasta el polo 2, 0, ahí empieza a disminuir 90 hasta el polo 1. En el polo 1 ya empieza a disminuir y hasta el polo 3 y así. Entonces, lo que, lo que se puede haber ganado aquí no se nota, ¿no? Es que tengamos un margen o sea, este sistema pueda proporcionar un margen de fase al amplificador suficiente para hacerlo estable. Eso tendríamos que, en un ejemplo, ver con valores para ver que un sistema inestable se pueda convertir estable con esta movilidad de este polo, de un punto a otro punto. Aquí no se puede observar muy bien. La frecuencia de corte, si se dan cuenta, hemos perdido frecuencia de corte. Claro, inicialmente estaba acá, ahora está aquí, es menor, dado que tenemos, incluso es mucho menor, ¿no? Si lo hacemos paralelo, va a ser mucho menor todavía. ¿Ya? Pero probablemente hayamos ganado fase para hacerlo más estable. ¿Ya? Eso me parece que está aquí el asunto, de que aquí no se observa porque no tenemos los polos y no sabemos si el sistema era inestable o estable, pero ganamos en fase. Es lo que ese sería la, 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 el resultado de esta, digamos, de esta compensación. Habría que verlo, habría que verlo. Justamente vamos a hacer problemas de este tipo y ahí vamos a observar si un polo
moviéndolo a la izquierda, el sistema gana, se hace más estable, o simplemente de la inestabilidad pasaría a la estabilidad. O sea, lo que estamos haciendo es compensación, ¿ya? Dejémoslo por lo pronto eso. Ahí nomás. Esta es la teoría de compensación de Miller. Significa trasladar el polo más dominante a la izquierda, de manera que hacerlo más dominante aún ese polo. Un poco vamos a, para observar un poco este efecto Miller, les voy a, vamos a abrir el 741. Ahí debemos tener nosotros en el datasheet ese tipo de compensación. Aquí está. Acá está. Este es el esquema, diagrama funcional del 741, el amplificador operacional 741. Aquí podemos observar el amplificador diferencial con sus dos entradas. Todo el resto, esta es una fuente de corriente, esta es la carga dinámica, aquí tenemos otra fuente de corriente, todo el resto, aquí tenemos más fuentes de corriente, otra fuente de corriente, ¿ve? Perdón, esta no es fuente de corriente. Este es el amplificador, ¿sí, digamos? Estos son fuentes de corriente. Este es el Darlington. La salida de la etapa del amplificador diferencial, fíjense, está aquí y va a la entrada del amplificador en configuración Darlington. Entonces, esta etapa, bueno, y la salida del Darlington, si se dan cuenta, va a este amplificador que está en colector común. ¿No es cierto? Colector común. La salida está aquí. ¿Ve? Este tiene ganancia unitaria. Eso no le afecta nada a la ganancia. Este amplificador diferencial tiene su ganancia. Este va a tener un polo, va a generar un polo, este va a generar otro polo. Y esta etapa, esta interior, del Darlington, ese es el de alta ganancia, que hemos analizado como A2. Es el que tiene más ganancia. Entonces, para poder hacer la compensación Miller, lo que hacemos es, a la salida, que está aquí, lo realimentamos a través de un capacitor a la entrada, que está aquí. Esa es la realimentación. Este vendría a ser el CF, ¿no? CF. Este CF se va a descomponer en dos capacitancias, ¿no? En capacitancia Miller, en la parte de entrada, aquí, que va a estar en paralelo con una resistencia, ya saben, la R2. Este polo inicial de este amplificador se va a mover a este punto, a la baja frecuencia. Y con eso vamos a tener una compensación del amplificador diferencial, del amplificador operacional. Eso en el laboratorio vamos a estudiar para esta ocasión, para esta parte del curso. Vamos a aplicar vamos a hacer nuestra primera aplicación con el 741. En realidad, ustedes pueden desarrollar todo este amplificador, pueden diseñarlo, pueden construirlo, pero ya tenemos el amplificador construido, ya internamente está de esta manera. Ahora lo que vamos a hacer es utilizarlo.
utilizar el 740. Ya tenemos acá un amplificador que tiene una ganancia de 20.000. Una resistencia de entrada de 70 ohms, de salida, perdón, de 70 ohms. De entrada creo que tiene 200K, algo así, ¿no? ¿Ya? Y vean que aquí está considerando un capacitor de realimentación para compensación, o sea que tiene una compensación interna. Este polo dominante se ha debido mover a la baja frecuencia. Eso lo vamos a verificar en el laboratorio cuando hagamos la simulación de este 741 y hagamos la respuesta en frecuencia. Esa sería entonces la compensación Miller. ¿Qué está compensando? Vamos a ver qué es lo, porque hasta que no se tenga el problema, no sabemos qué cosa vamos a compensar. Acá lo único que estamos haciendo es mover el polo a la baja frecuencia. Ya está. Eso ténganlo entonces, anótenlo esta parte. Puede que necesiten usarlo, puede que lo usen o pueda que no lo usen. Eso ya va a depender de cada uno, ¿no? Para compensar. Esa es entonces la teoría de la compensación Miller. Ahora vamos a ver los problemas, cómo podemos resolver. Voy a abrir el libro del MIME. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí está la compensación Miller. Aquí nos proporcionan problemas. ¿Qué te decía compensación? Primero veamos estabilidad. A ver, aquí nos proporcionan problemas, ejemplos, ¿no? Ya desarrollados. No podríamos estudiar estos ejemplos y ver cómo lo ha resuelto, ¿ya? Vamos a tomar el problema, no veamos cómo lo ha resuelto, solo tomemos el problema y encontremos nuestra solución. Y después tenemos un problema, un ejercicio planteado. Y lo aplicamos a esto, lo mismo que hemos aplicado. Un poco que esta primera parte, la solución de este problema OS19 nos va a servir para verificar las respuestas que están correctas, ¿ya? Y luego acá tenemos ya el ejercicio, lo resolveremos eso. Y también está con respuestas, lógicamente. Eso nos va a permitir verificar que estos ejercicios están bien resueltos. Y este tipo de ejercicios están planteados son los mismos. Si ustedes ven en la parte del problema del libro, van a observar que este tipo de ejercicios van a encontrar, ¿ya? Entonces, similares. Otra cosa es el problema de diseño que se ha dejado para el laboratorio. Eso tienen una semana para estudiarlo, eso lo vamos a ver después. Dice, determinar beta, es lo que nos piden. Determinar beta. O sea, encontrar beta, que es la realimentación, para mantener un margen de fase específico. Y obtener la ganancia en baja frecuencia del lazo cerrado. Esos dos objetivos ese es el objetivo, esos dos objetivos hay que encontrar. Determinar beta y la baja frecuencia. La ganancia en baja frecuencia. Ahora viene el problema, ¿no? Considerando, hice un amplificador de 3 polos. Con una ganancia de lazo dada por, y acá nos dan la ganancia de lazo. La ganancia de lazo, en función de la frecuencia T, nosotros definimos en la teoría como beta
por la ganancia en lazo abierto. Por supuesto, esto va a estar en función de la frecuencia, la ganancia en lazo abierto, ¿no? Y el beta, como considerado siempre constante, o sea que no depende de la frecuencia. Nos dan esta función, esta es la ganancia de lazo. Entonces aquí claramente se observa que A0 viene a ser 1000 dividido entre estos tres polos. Es decir, este es un amplificador que está formado por 3 etapas. ¿No es cierto? Es lo que nos indica. 1, 2, 3 etapas. A1, A2, A3. La salida, la entrada. Cada etapa va a generar un polo. Aquí vamos a tener un polo 1, polo 2, polo 3. Y estos tres polos son estos. P1 sería 10 al cubo. P2 sería 10 a la cuarta. Y P3 sería 10 a la sexta. O sea, es la ubicación de esos polos. Estarían en 1000, en 10.000 y en 100.000. O un mega, ¿no? Un mega. Ubicados en esas frecuencias, esos polos. Entonces, el polo que está más a la izquierda es el polo dominante. Vendría a ser el P1. Ese. Entonces, este amplificador puede estar aquí, puede estar la ubicación del amplificador, no necesariamente el primero genera un polo dominante, el segundo el otro. No, no, no. Cualquiera de los tres puede generar el polo dominante. Pero uno de ellos es el que domina, y en este caso es el 10 al cubo. O sea, en 1000 Hz está ubicado un polo. En 10.000 Hz está el otro y en 1 mega está el otro. ¿Ya? Entonces tendríamos nuestra... Y la ganancia A0, que vendría a ser A1, por A2, por A3, que vendría a ser la total, ¿no? La total, la ganancia total, es 1000. Esto lo llaman ganancia en baja frecuencia, es decir, podemos hacerlo de esta manera nosotros, porque nosotros hemos dicho que depende, el A0 depende de la frecuencia. Entonces, A0 de 0, o sea, la frecuencia de 0, va a ser igual a 1000. ¿Qué va a ser el producto de esas tres? Eso es lo que nos proporciona la ganancia de lazo, la función. Y esta función, la ganancia de lazo, nosotros podemos determinarlo del circuito. No, no es necesario que nos los proporcionen de esta manera. Vamos a ir a los problemas y van a ver que todos los problemas lo proporciona que esta es la ganancia de lazo, que este es el beta, etcétera, ¿no? Pero esto nosotros podemos sacarlo del circuito. Listo, entonces nos dan el amplificador, que es este, la ganancia de lazo del amplificador, que es este de aquí, tiene tres polos, una ganancia de lazo abierto de 1000 y el beta que hay que determinar. Es lo que dice, ¿no? Como objetivo es determinar el beta. De manera, acá dice, determinar el valor de beta de manera que el margen de fase esté o sea igual a 45 grados. Ya. Bien, si han estudiado un poco, han leído sobre estabilidad, lo que nos indica, eh, este, primero, cuando ustedes realimentan un amplificador, lo pueden hacer inestable al amplificador.
lo pueden convertir de lo estable que era a inestable. ¿Ya? O puede ser de estable, a más estable todavía, ¿no? O pueden convertir de un sistema estable a un sistema estable, menos estable. O también pues, se puede realimentarlo, significa, o pueden convertir un sistema inestable a un sistema estable. O sea, puede darse las 4 combinaciones. Cualquiera es, eso ya va a depender de la ubicación de los polos, de muchos factores van a afectar. Por eso no podemos generalizar estos resultados. Tenemos que trabajar con resultados específicos. ¿Ya? Este sistema, por ejemplo, es estable, sin realimentación, es estable, o sea, sin el beta, en otras palabras, ¿no? Es estable. Eso hay que verificar. Y si fuera estable, le ponemos el beta, lo convertimos en inestable o en estable, o en más estable, no sabemos. Eso hay que analizarlo. Entonces, el grado de estabilidad o la calidad de estabilidad del sistema se mide en los diagramas de Bode, se mide por el margen de fase. Por el margen de fase. Entonces, aquí nos está indicando un margen de fase de 45 grados. ¿Esto qué significa? ¿Es un buen margen de fase? ¿Es un mal margen de fase? ¿Un sistema es mejor? ¿Es peor en estabilidad? Etcétera. ¿Qué significa? Ya habíamos hablado de eso un poco. Un margen de fase de 60 grados se considera un buen margen de fase, un sistema estable, un buen sistema estable. ¿Ya? Si tienen margen de fase mayor a 60, el sistema es más estable. Entonces, el margen de fase nos va a proporcionar la calidad de estabilidad de nuestro circuito realimentador. Entonces, un margen de fase de 20 grados, 10 grados, puede pasar a inestabilidad o puede convertirse en críticamente estable. ¿Ya? Es muy peligroso, en otras palabras. Entonces, siempre es mejor tener un buen margen de fase para tener un grado de estabilidad del sistema. Un buen grado de estabilidad del sistema. Entonces, averigüemos. Acá nos dicen, miren, ¿qué valor beta, qué valor debe tener beta para tener un margen de fase de 45 grados? Es lo que nos pide. Ese es el problema, ¿sí, no? ¿Qué valor debemos darle a beta para tener un margen de fase de 45 grados? Entonces, vamos a aplicar esto de aquí. Tenemos nosotros el margen el diagrama de Bode. Vamos a obtener nosotros el diagrama de Bode del sistema de la ganancia en función de la frecuencia y de la fase en función de la frecuencia. O sea, vamos a trazar el diagrama de Bode de este circuito. Ya, entonces, según nuestra teoría, la teoría para ver el grado de estabilidad, cuando
Ganancia, ya, está bien, en valores absolutos la ganancia. Entonces esto sería el cero, ganancia cero. Si esto está en decibelios, cuidado, si esto está en decibelios, este punto sería 1. 20 logaritmo de, a ver, de 0, 20 logaritmo es, es 1, ¿no es cierto? A ver. No, ¿qué estoy haciendo? 20 por logaritmo por, en decibelios sería 0. En decibelios es 0, correcto. 20 por logaritmo de 1 sería 0. Entonces, aquí podemos tener este eje en decibelios o en valores absolutos, o sea, sin unidades. Cuando tenemos, no en decibelios, no vamos a trabajar en decibelios, sino en valores absolutos, acá tendría que ser 1. Y en decibelios, este eje sería el 0, 0 decibelios. Y en valores este es 1. ¿Ya? Entonces, ¿cómo va a responder nuestro circuito? Nuestro amplificador responde, todos los amplificadores responden de este tipo, ¿no? Tenemos un sistema que va a amplificar, va a dejar pasar las señales y luego se va a comportar como un filtro pasabajos. Cuando pasa por el eje 1 o por el eje 0, ¿no? Ahí verificamos nosotros el margen de fase. Entonces, ese margen de fase debe ser verificado. Vamos a suponer que por este está a menos, este es el eje de menos 180 grados. Ese margen de fase tiene que ser, según nuestros datos, de 45 grados. 45 grados. Aquí debemos tener 45 grados. O sea, el margen, la fase puede venir así, así, como quiera. De manera que aquí, en este punto, tengamos esto. A esto lo llamamos margen de fase. 45 grados. ¿Listo? Si acá necesitamos 45 grados, entonces este punto se convertiría en 180 menos 45, 135, ¿no es cierto? Menos 135 grados, sería este punto. ¿Ya? De manera que, miren, y a este punto lo llamamos frecuencia de corte o frecuencia de cruce, FC, por donde va a cruzar. De manera que en la frecuencia de corte debemos tener un ángulo de 135 grados o un margen de fase de 45 grados. Eso es lo que nos pide. ¿Qué valor debemos colocar a beta para tener esta respuesta? ¿Ya? Entonces, primero podríamos aplicar, tenemos nosotros la ganancia del circuito de esta manera. Aquí está el TF, ¿no es cierto? Todo este análisis se desarrolla con la ganancia de lazo, con el TF, no en lazo cerrado, ni en lazo, en realidad está realimentado, ¿eh? Cuidado, si existe beta, ya está realimentado, pero el análisis se desarrolla con esta función, con la ganancia de lazo, no con la ganancia, con la función de transferencia de lazo abierto, ni con la función de transferencia de lazo cerrado, no, con la ganancia de lazo, que es el producto de beta por
todo este análisis se desarrolla, ¿ya? Entonces, este es lo que tenemos que obtener. Entonces, tendríamos, ¿cómo encontramos la ganancia? Bueno, a ver, empecemos aquí como está, como el margen de fase. El margen de fase es igual, o sea, este de acá, 45 grados, va a ser igual. Si acá tenemos nuestra función de transferencia, esto no produce ninguna variación, esto es constante, no produce ninguna variación en el margen de fase. Los únicos que producen son los valores complejos que están aquí abajo, sería el arco tangente. Como están en la parte de abajo, sería menos el arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real. La parte real, como ven ustedes, es 1, 1, 1, por lo tanto, solo de la parte imaginaria. Más, este menos va a todos, porque todos están en la parte de abajo, ¿no es cierto? Más el arco tangente de f sobre 5 por 10 a la cuarta. Y más el arco tangente de f sobre 10 a la sexta. Listo. Ese nos va a dar el margen de fase y eso tiene que ser 45 grados. Esta ecuación nos debe dar 45 grados. Así es como encontramos el margen de fase. ¿A qué frecuencia debemos obtener 45 grados? A la frecuencia de corte, FDC. Entonces, este sería FDC, FDC, FDC. A esa frecuencia debemos tener 45 grados. ¿Ya? Listo. El margen de fase. En realidad, vamos a... Esto habría que modificarlo de esta manera. Miren. No se puede mover esto. Habría que modificarlo de esta manera. En realidad no vamos a tener 45 grados en este punto. Lo que vamos a tener es 135 grados, ¿no es cierto? Según el gráfico, en la frecuencia de corte vamos a tener menos 135 grados. ¿Qué significa? Un margen de fase de 45 grados. Entonces este margen de fase lo tenemos que modificar de esta manera. El margen de fase... a ver, menos 100, esto tendría que ser menos 135 grados, no el margen de fase 45 grados. Entonces tendríamos que sumar. El margen de fase va a ser 180, correcto, 180 menos todo este valor. El arco tangente de FC sobre 10 al cubo, más el arco tangente de FC sobre 5 por 10 a la cuarta, y más el otro arco tangente de FC sobre 10 a la sexta, ¿correcto? ¿Por qué? Fíjense, este valor debe darnos 45 grados. Es el verdadero margen de fase. Entonces, a esto lo llamaremos, porque aplicando la fórmula, esto tendría que ser 135 grados, menos 135 grados. ¿Ah? O sea, vean, en la frecuencia FC, la fase es igual a menos 135 grados. Pero si nosotros le quitamos a este 135 grados, o sea, le sumamos 180 a este resultado, nos va a dar el margen de fase que es 45. ¿Ya? Habría que simplemente sumar la respuesta
a 180 para tener el margen de fase. Como nosotros trabajamos no con 135, sino con 45, entonces modificamos esta fórmula. Listo. Tenemos esto, tenemos todo, entonces de aquí despejamos la frecuencia del corte. Claro. Claro. De acá pueden despejar la frecuencia del corte. ¿No? Por otro lado, nos dice que en la frecuencia de corte la ganancia es de igual a 1. La ganancia de la ganancia de lazo, la ganancia de lazo es igual a 1 en la frecuencia de corte, lo que nos indica el gráfico. Entonces, aquí también podemos encontrar la ganancia de lazo. Vean. Esto va a ser igual a 1, sería, por acá vamos a por allá, 1 va a ser igual arriba. No hay ningún problema, beta por 1000. Y abajo es el módulo, son el producto de los módulos, ¿no? El módulo sería la raíz cuadrada de 1 al cuadrado, que es lo mismo, más el cuadrado de la parte imaginaria. Ese es el módulo. Por la raíz cuadrada de 1 más el cuadrado de la parte imaginaria. Cuadrado. Más la raíz cuadrada de 1 más el cuadrado de la parte imaginaria. Esto al cuadrado. Esto, ¿dónde está calculado? ¿Dónde se hace igual a 1? En la frecuencia de corte. Entonces, este sería frecuencia de corte, frecuencia de corte, frecuencia de corte. Entonces, de la ecuación de fase, ustedes pueden encontrar la frecuencia de corte. Despejando la frecuencia de corte de esta ecuación, encontramos la frecuencia de corte. Esa frecuencia de corte lo reemplazamos en la ecuación de arriba, la primera ecuación, y obtenemos el valor de beta. ¿Ya? Esa sería la forma cómo se puede encontrar, o cómo trabajar, digamos, la estabilidad. Este es estudio de estabilidad. Vamos a encontrar un valor de beta de manera que nos dé un margen de fase de 45 grados. Una vez que encontremos ese valor de beta, lo vamos a verificar trazando los diagramas de fase y de Bode, perdón, los diagramas de Bode. Vamos a verificar si es correcto nuestros resultados. ¿Ya? Entonces, ya tenemos las dos fórmulas. Lo que yo he hecho es aplicar eso o mejor dicho, utilizar el MATLAB. Como les digo, no es... ustedes pueden utilizar cualquier otro programa. No es esencial la utilización de este programa, pero para mí es más sencillo. O sea, voy a borrar esto. O si no, verifiquemos acá, esta parte voy a borrar. Porque si se dan cuenta, despejar de acá FC está dentro del arco tangente. Un poco complicado, ¿no? Un poco complicado. No sé, tal vez ustedes dominan más matemática, pueden obtener eso, ese FC, ¿no? Ahora reemplazar acá el FC y luego encontrar, bueno, eso está más fácil, ¿no? Encontrar, ya una vez que tengamos el FC, ya es más fácil encontrar el beta, simplemente reemplazando acá.
Pero lo primero, tenemos, por ejemplo, esta fase definida, ¿no? Solo que aquí, ¿por qué el margen de fase? Claro, 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 bueno, esto está definido de otra manera. Vean, el arco tangente de f sobre 10 al cubo, más el arco tangente de 5 por 10 a la cuarta, más el arco tangente de f sobre 10 a la sexta. Primero voy a hacer estoy definiendo para cualquier frecuencia, con signo menos, y luego le estoy restando el menos mf, donde mf, margen de fase, en realidad está mal, debo tener el margen de fase 45, ¿no? Que es lo mismo que sumarle a esto 180 y definir esto como 45. Es lo mismo. No está definido de otra manera nada más. Si ustedes esto menos meme 135 pasaría con signo positivo, esto lo estoy pasando para el otro lado, eso es lo que estoy haciendo. Solo para ver cómo varía el ángulo, la fase con la frecuencia. Entonces, hago un ploteo de esta fase en función de la frecuencia y veo que tenemos que la frecuencia de corte vendría a ser cuando esta ecuación se hace igual a 0. Por ahí está pasando la frecuencia de corte. O sea, estoy definiendo phi de f toda esta ecuación, ¿no es cierto? Si esto lo hacen igual a 0, vamos a encontrar la frecuencia de corte de esta ecuación. Es lo mismo, ¿no es cierto? Es como que acá está definido de esta manera. Si esto lo pasan al otro lado, toda esta ecuación se haría igual a 0, ¿no es cierto? Y para ese valor encontramos la frecuencia de corte. Es lo mismo. Entonces, estoy definiendo esto solo para ver cómo está variando mi fase en la frecuencia. Y obtengo esta. Esto no es necesario, pero si desean pueden hacerlo. Vean ustedes, aquí en 0, más o menos en 4 punto y pico, ¿no es cierto? 4, acá es 6 por 10 a la 4, en 4, casi 5 por 10 a la 4, está pasando por 0. Ahí estaría ubicado mi frecuencia de corte. Entonces lo que yo hago es simplemente resolver esta ecuación con el roots. El roots lo que hace es encontrar las raíces de esta ecuación. O sea, aplico el phi que está definido acá, le aplico el roots, le doy una frecuencia inicial para que encuentre el valor del 0 y frecuencia inicial. Para eso me sirve esto, ¿no? Trazar para darle a qué frecuencia le puedo dar inicialmente. Le estoy dando una frecuencia de 4 por 10 a la 4 para que vaya ploteando. Ese es el trabajo del MATCA, ¿no? Va encontrando y he encontrado que en 4.74 por 10 a la 4, que vendría a ser este punto, tenemos un 0. Esa es la frecuencia de corte. 4.74 por 10 a la 4 es mi frecuencia de corte. En ese valor de frecuencia estamos hablando de 47 kilohertz, ¿no es cierto? Por 10, sí, entre 10. 47.4 kilohertz, el margen de fase es 45 grados. ¿Ya? Eso es lo que tenemos. Ahora sigamos, ya tengo mi frecuencia de corte. Ahora lo único que hago es reemplazar el beta en la ecuación que hemos definido de 1. Todo esto pasa por 1 y lo dividimos entre beta sobre 1000. El beta sería, todo esto dividido entre 1000. Es simplemente la división. Y el beta arroja 0.065.
Entonces, para un beta igual a 0.065, tengo un margen de fase de 45 grados. Que es un margen que eso nos... ¿Qué es eso de margen de fase? O sea, estabilidad del sistema. Una buena estabilidad del sistema nos arroja, no buena, ¿no?, sino 45 grados de estabilidad del sistema, del circuito realimentado. Vamos a chequear esto con las respuestas del libro. El margen de fase era... perdón, la frecuencia de corte 4.74 por 10 a la 4. No sé cómo lo han hecho acá, la verdad no lo he revisado. Ya, acá está. La frecuencia a los 135 grados, 5 por 10 a la cuarta. O sea, lo han aproximado, porque no nos dan el valor correcto. 5 por 10 a la 4 Hz. Es la frecuencia que nos arroja a 135 grados. ¿Ya? 135, no sé, la verdad no sé cómo han hecho. Acá está 5 por 10 a la 4, lo han aproximado, ¿ya? Nosotros hemos obtenido 4.74 por 10 a la 4. Ellos han aproximado a 5 por 10 a la 4. ¿Ya? Con esa frecuencia me ha dado un beta de 0.065 y le ha arrojado un beta de 0.07. 0.0707. Ese es lo que obtiene. La segunda parte era la ganancia del amplificador, determinar el beta, ¿no? Y la segunda, acá está, determinar la ganancia en baja frecuencia en lazo cerrado. Entonces, para determinar la ganancia de la frecuencia en lazo cerrado, está sencillo, ¿no? Aquí mismo lo podemos hacer. Nosotros sabemos que la ganancia del lazo cerrado ya del sistema realimentado es igual a la ganancia del sistema sin total, digamos, sin realimentación, 1 más el beta por la ganancia del sistema, ¿no? Reemplazando, acá tenemos 1000 sobre 1, beta hemos encontrado 0.067, creo, y el A0 es 1000. Es la ganancia del sistema ya en baja frecuencia. Vean que aquí no trabaja la frecuencia. Este es en baja frecuencia. O sea, acá no está en función de la frecuencia. La ganancia es constante, ¿no? ¿Cuánto arroja eso? No sé si lo he encontrado aquí. 1471, ingeniero. Ya, 1471. Y eso es con los datos que nosotros tenemos, ¿no? Y acá sale 13.9. Sí, con nuestros datos, ingeniero. Exacto. Y acá sale 13.9, que es un valor, según ellos, han aproximado, ¿no? Yo prefiero encontrarlo más exacto, sin estar aproximando. 13.9, 14.71 es nuestra ganancia. Eso es. Ahora vamos a verificar estos resultados. Antes de resolver el siguiente problema, vamos a verificar estos resultados en el MATLAB. Ahorita, como han visto, no hemos utilizado el MATLAB para nada. Ya, hago mi programita en MATLAB. Esto, ¿saben dónde más utilidad tiene el MATLAB? Cuando hay que hacer compensación.
Ahí es donde vamos a utilizar más. Que ahora es solamente análisis de estabilidad. Este análisis para verificar resultados, si son correctos, se utiliza. Ya saben, esta parte de acá, clear, clf, close, esto es solamente para borrar el sistema. Luego, esto no, defino mi variable s. Beta. Beta es la realimentación, ¿no es cierto? Ya tiene un valor 0.067, pongamos ya de una vez. ¿Cuánto ha arrojado? 0.065. A 0, 1000. Tenemos tres polos. Y es a la... Está mal, ¿no? Los polos son otros. Aquí está. 10 al cubo. 10 al cubo. El polo. 5 por 10 a la cuarta. Y el otro polo es 10 a la sexta. Son los. Lo multiplico por 2pi. A ver, esa parte. ¿Por qué lo multiplica por 2pi? Me está engañando. Vamos a ver. Vea, en MATLAB se define, claro, la función de transferencia está definida en función de la variable s. En función de s, si no está en función de la frecuencia. Tenemos que hacer la correspondencia nada más. Cuando definimos en función de s, el polo está de esta manera. 1 más s sobre el polo. Polo 1, etc. De esa manera es en función de s. Y acá nos definen como 1 más j por f sobre el polo, que es 10 al cubo, ¿no es cierto? Sí está definido. Ahora hay que hacer la correspondencia nada más. Ustedes saben que aquí en la parte de abajo, S es igual a J omega, ¿no es cierto? Entonces, multiplico esto por omega, lo divido entre omega. Acá tendría en la parte de abajo, ese omega, lo voy a colocar como 2πf. Así. O sea, acá se va el F, se va el F. J omega es S, ¿no es cierto? Acá quedaría S en la parte del numerador por J omega. Y en la parte del denominador ya no existe el F, se quedaría el P1 multiplicado por el 2P. Y es lo que estoy haciendo acá. Mi P1 es 10 cubos para el NIME, ¿no? 10 cubos, acá está, 10 al cubo. Lo multiplico por 2pi porque yo estoy trabajando con la variable S. O sea, el MATLAB trabaja con S. Nada más es eso. No es que... O si quieren pueden verlo como ustedes deseen, ¿no? Pueden hacer ese cambio. Yo lo he visto de esa manera. Listo. Entonces tenemos ya definidos los tres polos. La función de transferencia en lazo abierto sería, en realidad esta T, cuando usen el SISO Tool, porque vamos a usar el SISO Tool para hacer las gráficas, el T, acá está incluido el beta. El beta va como realimentación aparte, no va como la función de transferencia T. La T va solo, sin el beta. Entonces acá está definido el T sin el beta. Es 1 a 0 más 1 sobre S, el polo 1, por 1 más S, el polo 2, por 1 más S, el polo 3.
los tres polos. El H para el MATLAB es el beta. La realimentación. Ahorita, una vez que chequeen, vamos a ver cómo está el lazo de realimentación y por qué llaman al H de realimentación. ¿Bien? Defino yo H. El I está de más acá. H, nada más H. Y llamo al CISO Tool con el T, el compensador, le pongo 1, porque no voy a utilizar el compensador para hacer la compensación, le pongo 1, y el H es la realimentación, que es el beta. Eso es todo. Vamos a ejecutar. Aquí ya está definido un sistema de tercer orden, vea en la parte de abajo, y este vendría a ser el resultado final. En lugar de raíces no vamos a utilizar, entonces pueden hacer esta modificación, sintonización gráfica, y aquí en lugar de raíces lo pueden poner none, y este bode plot none, o sea, solo utilizamos el primero, que es el bode plot. El bode plot en lazo abierto. Listo. Y ahí solamente ya está presente el bode. Aquí verificamos la ganancia de lazo que hemos obtenido y a qué frecuencia. La frecuencia aquí está dado en radianes sobre segundo, lo tienen que cambiar. Acá entran a Edit, CISO Tool, en radianes sobre segundo, en la parte de arriba, está en Hertz. Lo trabajamos nosotros en Hertz. Listo, lo cambiaba a Hertz. Le dan clic derecho y le aplican la grilla, ¿no? Para mejor presentación. Y ahí está. Veamos el margen de fase. Aquí en la parte de abajo está la fase. Margen de fase, PM, Phase Margin, ¿no? En inglés. 45.2 grados. Correcto. ¿A qué valor está el margen de fase? ¿A qué frecuencia? A 4.72 kHz. Y a nosotros nos ha salido 4.67 kHz. Perfecto. Eso es lo que nos da la estabilidad del sistema. Si nosotros cambiamos el beta, va a cambiar la estabilidad del sistema. ¿Correcto? Miren, y la parte del módulo no sirve para análisis. No es que no sirva para análisis. En realidad debemos tener también un margen de ganancia. Pero el margen de ganancia no nos dice mucho en cuanto al margen de fase. El margen de fase nos indica la calidad debemos tener margen de ganancia, sí, pero el margen de fase es la que define la calidad de la estabilidad, o sea, cuánto de estabilidad tenemos. Aquí no tenemos un margen de ganancia de 24 decibelios, a la frecuencia, no, esa información es secundaria. Esto es lo importante. Nosotros hemos definido todo en base a estos dos datos de abajo. ¿Listo? Y ahora verifiquemos la ganancia. La ganancia salió 14 punto y pico, ¿no? 14 en baja frecuencia. Este lazo es es la ganancia del lazo. No es el lazo cerrado. Esta es la ganancia del lazo. Si ustedes verifican acá la ganancia en baja frecuencia, probablemente no corresponda, o corresponda, no sé. Nunca lo he medido porque acá no se mide. Donde tenemos que medirlo es en lazo cerrado, porque nosotros hemos hecho cálculo en lazo cerrado para obtener 14 punto y pico de ganancia, ¿no es cierto? No en la ganancia. Entonces vamos aquí, análisis de plots. Acá le van a colocar, quiero analizar el bode en lazo cerrado. Ese es. ¿Ya? Aquí, disculpen, aquí no les va a dar información ¿qué se llama? De estabilidad, nada de esas cosas. Eso se hace con la ganancia de lazo. Este lazo cerrado. Aquí lo que vamos a obtener, colocarle el subgrid y vamos a colocarle en radianes
perdón, aquí creo que está, propiedades, sí, lo colocamos las unidades en Hertz. Eso se puede establecer ya, no sé cómo se puede fijar para no estar cambiando a cada rato. He buscado la forma, no. Ya, ese sería el lazo cerrado. Y acá vamos a verificar la ganancia en lazo cerrado. Entonces, ¿cómo podemos verificar esto también? No, a ver si en características, pero esta es respuesta de pico. Acá hay márgenes de estabilidad, márgenes de todas las estabilidades. Yo quiero medir este valor de aquí. Está en decibelios. Creo que podemos cambiarlo porque nosotros hemos medido, a ver acá, acá está, la magnitud está en decibelios. Lo podemos cambiar a valores absolutos porque nosotros hemos, ahí está. Esta sería nuestra ganancia. 10, pues, no sé cómo medir esto, porque si yo mido, no sé, capaz alguien sepa, este nos va a dar, ¿ves? Nos da la respuesta de pico. Ahí el pico, ahí está el pico en 20, no, pero yo quiero medir la ganancia de lazo aquí en este punto. Creo que me parece, ¿dónde está acá? Insertar leyenda, zoom. Bueno, haremos zoom a este punto. .15 y... no, 2. Pues, esa es la ganancia de la ciudad. Nosotros nos ha salido 14.7. No está tan perfecto, ¿no? Pero está aproximado. Mucho más aproximado que el IVA. Si tienen otra forma de medir esto, o forma exacta, o sea, como pero no encuentro la herramienta para, me parece que sabía, esa información no faltaría, ¿no? Eso es, ahí ya tenemos entonces todo ya, no, imagínense trazar todo esto manualmente, es muy laborioso y los resultados no les va a dar tan exacto como la computadora, ¿no? Lo calcula perfecto, exactamente todo y en menos en menor tiempo. Listo. Ahora hagamos el otro problema. Alguien, si tuviera preguntas si quiere hacer preguntas de esta parte, para pasar a hacer el problema propuesto, que es lo mismo, es lo mismo. O sea, si hemos visto bien esta parte, ya podemos desarrollar cualquier problema del libro, que corresponde a aquí está el problema, lo que dice. Considerar la misma cosa, ¿no? Mira, nos dan la ganancia de lazo con beta 3000, tres polos, un polo en 1 kilohertz y los dos polos en 100 kilos, 10 a la 5 es 100 kilohertz, ¿no? 100 kilohertz, dos polos están uno sobre otro, serían tres amplificadores, ¿no? Y beta 0.08, nos dan beta. Para beta 0.008, determinar la ganancia de lazo cerrado en baja frecuencia y el margen de fase. Un poquito al revés. Para ese beta, ¿qué ganancia y qué margen de fase tenemos? Al revés está, ¿no? Al revés. Exactamente al revés. Entonces, ¿cómo podemos hacer dado beta
podemos reencontrar la frecuencia de corte y con esa frecuencia de corte calcular el margen de fase, ¿no? Un poquito al revés. Entonces tendríamos lo siguiente. Sabemos nosotros que en la ganancia en la frecuencia de corte es igual a 1. Y la ganancia está dado por la ganancia de lazo, la ganancia de la ganancia de lazo, ¿eh? Arriba, beta por 3000. Dividido entre la raíz cuadrada de 1, que es al cuadrado, más la parte imaginaria. Esto se da en la frecuencia de corte, al cuadrado, ¿no? 10 a la sexta, como si quieren al cuadrado. Por la raíz cuadrada de 1 más f de c, 10 a la 5, todo esto al cuadrado. Y por lo mismo, como son dos raíces, ya si quieren lo pueden en dos partes, lo pueden, o simplemente esto por esto al cuadrado, como quieran. 1 más fc sobre, en el mismo lugar, 10 a la 5 al cuadrado. Y lo desoblan en 2 o lo ponen como quieran. Eso es lo que tenemos ahí. Y el beta vale 0.008. Tenemos todo. Despejen la frecuencia de corte. Despejando la frecuencia de corte de esta ecuación, ya tienen a qué frecuencia de corte debemos tener el margen de fase. Y con eso calculamos el margen de fase. Entonces, vean aquí el despejen PFC. Un poco complicado, ¿no? Un poco complicado. Entonces, lo que uso es el MATCAS. Porque esto sería el cuadrado, elevan al cuadrado, toda la cuarta, valor rey, no sé, bueno, pero si ya tengo todo, yo lo que hago es todo esto lo multiplico o lo paso al otro lado, sería 1. Y le resto beta menos 3 por 0.008 por 3000. Y tengo una ecuación igual a 0. ¿Es lo de eso? Está bien. A ver, si quieren, la raíz cuadrada de 1 más el fc al sobre 10 al cubo, ¿no? Al cubo. Todo esto al cuadrado, por la otra raíz, ese es multiplicado por 1, ¿no? Y este beta lo paso al otro lado, menos el beta, que es 0.008 por el 3000. ¿No es cierto? Es igual a 0. Tengo una ecuación. Y ahí encuentro el valor del FC. A ver, vamos a ver. Ese es utilizando el MATLAB. ¿Listo? Aquí está. Entonces, beta es 0.008. El módulo es beta por 3000 sobre todo esto, y el 1 que estaba acá lo he pasado como menos 1. Ese es el módulo. Eso no, en realidad no es el módulo. Yo defino como módulo. Es solo para trazar nada más. En realidad esto se hace 0 para encontrar la raíz, pues las raíces, ¿no? Yo lo he definido como módulo. Pueden definirlo de otra manera. Es para ver el trazo de dónde va a estar, dónde voy a encontrar mi frecuencia de corte. La frecuencia de corte cuando esta ecuación se hace igual a 0, que es este punto. Aquí veo que mi frecuencia de corte está en 2 por 10 a la 4, un poquito más, ¿no? 2 y pico. No llega a 3, está entre 2 y 3. Entonces yo le doy 1 por acá para que empiece a encontrar mi raíz. Lo va a encontrar en 2.335 por 10 a la 4. Es este punto de acá. Entonces, la frecuencia de corte es 2.335 por 10 a la 4.
Este trazo de esta gráfica yo lo hago para que nos demos, o sea, sea más entendible. Pueden obviarlo y simplemente esto hacerlo igual a 0 y encontrar sus raíces y se acabó, ¿no? ¿Cuántas raíces les va a dar esta ecuación? O sea, la cuarta, al cubo, no sé cómo está la situación. No es la única raíz. Nos va a dar muchas más raíces. Por eso yo hago este trazo y solamente observo frecuencias positivas. ¿Por qué? Porque frecuencias negativas no existen. Desde cero, esta es la frecuencia, el eje X es la frecuencia, ¿no? Desde cero hasta un valor, acá le he puesto 1 por 10 a la 5. No necesito más, porque ahí va a estar ubicado mi frecuencia de corte. Por eso hago este trazo, para observar por dónde está pasando la frecuencia de corte. ¿Ya? Y acá veo gráficamente eso. Ahora, ustedes pueden encontrar las raíces de esta ecuación, les va a dar 2, 3 casos, valores, ¿no? Y unas negativas, otras imaginarias, yo qué sé, y de ahí tienen que descartar una de ellas. Entonces, para evitar todo eso, yo hago esto. En realidad les arroja más raíces, cuidado, ¿eh? Más raíces negativas, un montón de raíces. Bueno, yo verifico esto porque porque mi frecuencia lo hago variar de 0 a 100 kilohertz, porque ahí va a estar ubicado mi frecuencia de corte. ¿Para qué quiero más a megas por gusto? Ahí vuelve a pasar pues, seguramente a 0, no sé, ya no me interesa. Acá está mi frecuencia de corte. 2.33 por 10 a la 4. Esa es mi frecuencia de corte exacta. Ahora el margen de fase. Ya está. El margen de fase es lo mismo. Margen de fase 180 menos la sumatoria de las arcotangentes, ¿no? Ya hemos visto eso en la fórmula de arcotangente, como ya está preparadito para, aquí está, ya está preparado para aplicar la fórmula, no hay que hacer nada, ¿no? Sería FC sobre 10 al cubo. Más el arco tangente, dos veces, ¿no? Dos veces, arco tangente de FC sobre 10 a la quinta. Listo. ¿Tenemos FC? Sí. Entonces, de ahí, aquí está. Menos, más 180. Y me arroja un valor de 66 grados. La ganancia es el otro objetivo, ¿no? La ganancia en lazo cerrado. ¿Cuánto me arroja la ganancia en lazo cerrado? Sería 3000, 1 más beta por 3000, 120. ¿No? La ganancia en lazo cerrado. Verifiquemos con las respuestas del libro. Aquí está justamente. La ganancia en lazo cerrado en baja frecuencia es 120. 120. Y el margen de fase es 66.8 y a nosotros nos ha salido 66.16. ¿Ya? Ese es, ¿cuál será? ¿Cómo lo habrá desarrollado esto? ¿Utilizando qué? Manualmente, no sé. Eso sería. Ahora vamos al MATLAB para verificar estos resultados. Y es la repetición. Si hemos entendido bien todo esto, ya es repetición nada más. Beta 0.008. A 0, 3000. P1, 10 al cubo. Correcto. P2, 10 a la 5. No, si no, le pondré acá. 1 por 10 a la 5. P3, 10 a la 5.
La ganancia va sin el beta, es para ingresar al, ¿no es cierto? Al CISO tool. Beta ya está definido y C, no vamos a hacer ninguna compensación. A eso no les he mostrado para que, cómo es ahorita les muestro. Y llamamos al CISO tool. Entonces, ahí está, lo define la función de tercer orden. Y vamos a observar si tiene lo que corresponda. Entonces, aquí le quitan en sintonización gráfica, le quitamos esto de aquí y en lugar de raíces anotamos solamente eso necesitamos, nada más. Entonces aquí lo cambia, ¿no? Solamente actúa ese aquí, ahora le ponemos para que se vea mejor y lo cambia a Hertz. Trabajamos en Hertz. Listo. Eso es todo. Veamos el margen de fases 66.8. 66.8 está tal como el libro. El libro a nosotros nos sale un poco menos. Y está en 2.28 por 10 a la 4. El libro ya no nos da eso. ¿Dónde hemos verificado eso? En el MATCA, ¿no? La frecuencia de corte 2.33 por 10 a la 4. Y la frecuencia de corte aquí ya está en 2.28 por 10 a la 4. ¿Ven? Perfecto. Eso es todo. La ganancia, enlazo cerrado. Entonces, para la ganancia, enlazo cerrado, hacemos esto. Análisis de plot. En None le colocan el bode y aquí lazo cerrado, close loop. Chequean. Esa es la respuesta en lazo cerrado de nuestro amplificador. Lo cambiamos a propiedades, a radianes. Ya no es necesario, ¿no es cierto? Solo queremos la ganancia. Entonces, unidades, aquí en... No, esto no. Esta es la fase. ¿Dónde está? Bueno, ya cambiemos a Hertz. Desde aquí, límites, lave. Quiero cambiar esto. Está en decibelios. Quiero cambiar a unidades absolutas, ¿no? Acá está. Decibelios absolutos. Listo, vean. 120. Bueno, 120 la ganancia de lazo. Y eso es lo que no, el resultado, 120. Es el lazo cerrado. O sea, este vendría a ser la respuesta en lazo cerrado, la correcta. Nuestro amplificador, mire, va a trabajar hasta aproximadamente por aquí. ¿Qué frecuencia es eso? 10 a la 4, esto sería 10 a la 5, 2 punto y pico por 10 a la 4, que es lo que hemos encontrado como la frecuencia de corte. ¿Sí o no? En el otro gráfico, aquí está, 2.28 por 10 a la 4. Esa es la frecuencia de corte. Hasta ese valor va a amplificar nuestro amplificador. Aquí no van a ver eso, porque vean, aquí la amplificación es 1 o 0 en ese punto. El lazo cerrado ya se ve hasta dónde amplifica, que es el mismo punto donde hemos establecido nuestra frecuencia de corte. 2.28 o 1.28, no sé, 1.28 por 10 a la 4. 2.28, ¿no? 2.28 por 10 a la 4.
22.8 kilohertz. ¿Listo? Ese es entonces lo que quería enseñarles aquí era por qué ingresamos uno, aquí en la parte de arquitectura. Ahí está las funciones, cómo deben ingresarse. Estas siglas pueden cambiar, el HGS, pueden ponerle cualquier otro nombre, pero el SISO-Tool ha separado esas siglas para que no se confundan. En otras palabras, G es la planta. Nosotros hemos llamado, ¿qué hemos llamado nosotros? G es la planta, T. Acá le hemos podido poner G mejor, hubiera sido mejor, ¿ya? G, la planta. H, la realimentación, es el beta. C, es el compensador. No vamos a compensar, hemos dicho, le colocamos 1 al compensador. Compensador igual a 1 significa un cortocircuito. Este punto está igual, es lo mismo. Deja pasar todo, o sea, no hay nada ahí. 1. Y F es filtro, que tampoco utilizamos acá para nada. Entonces, no es necesario colocar el F. De esa manera ingresan ustedes al SISO-Tool. El SISO-Tool entonces estaría dado por T, C y H, nada más. Ahí se puede ingresar el filtro también. Véanlo en el help. Acá no usamos el filtro, ¿no? Esa es la forma de ingreso. Esta es la arquitectura que utiliza el SISO-Tool para la realimentación. Y es lo que lo que nosotros también estamos haciendo. Esto es general. Esto no solo es para amplificadores, ¿no? Esto es en general para cualquier planta, lo que quieran ustedes controlar. Para cualquier. Listo. ¿Tienen alguna pregunta? Está claro. Vamos a ver, 11:30, 11:30. Se acabó el... Me dan 2 problemas nomás, ni siquiera 2 problemas, un problema. Está pendiente entonces la compensación. Esto es solamente análisis de estabilidad. Esto de acá, compensación. Hay que resolver este problema, pero como nosotros, no sé cómo lo hacen ellos, y haremos este ejercicio. Ya para el viernes será. Sigamos haciendo problemas. Y utilizamos el compensador de Miller para el ejercicio también propuesto. Nada más, es todo. Nos está faltando entonces ejercicios de compensación. Ahora, si ustedes van a los problemas de estabilidad y es lo mismo. O sea, tomar de ahí el problema o tomar de acá, ahí está. ¿Ves? Te dan eso, la ganancia de las. Ahí está. Tal es la ganancia de las horas. Es lo mismo. Piden lo mismo. La fase, que quiero 45 grados, no sé. Podemos resolver cualquiera de estos problemas si hemos entendido bien eso. Lo importante aquí es, les repito, las herramientas, ¿no? Con las que se trabaja, el MATCAD, el MATLAB. Porque si no tuviéramos eso, a ver, háganlo con calculadora, encuentren, despejen ese TFC, o tracemos el diagrama de Bode, vamos a estar todo el día trazando. Ni siquiera lo vamos a hacer bien. Y después va a salir mal. Sale mal y ahora, ¿dónde nos hemos equivocado? Volverlo a hacer. ¿Se dan cuenta? Haríamos un problema en una semana. Aquí lo importante es las herramientas. Las herramientas, si las manejan bien, ahí está, sale el problema rápido. Porque ya nos evita todo ese trabajo de gráficas, de cálculo, de todas esas cosas, ¿no? Si pudieran manejarlo esos 2 programas, perfecto. Ya han visto, no es nada complicado. Es simplemente 4 o 5 instrucciones, se acabó. Facilita bastante el desarrollo. ¿Listo? Quedamos en eso. Vamos al laboratorio.
¿Tienen preguntas sobre teoría? No hay preguntas. O ya se han retirado. Laboratorio Grupo B. Teoría laboratorio.